En un rincón olvidado del vasto universo existió un planeta llamado Krypton. Era un mundo de ciencia avanzada y guerreros indomables, donde la grandeza se medía no solo por el poder físico, sino también por la mente. Sus habitantes poseían cuerpos capaces de absorber la energía de estrellas amarillas, transformando la luz en fuerza, velocidad y habilidades que los hacían prácticamente dioses en mundos más débiles. Pero Krypton también era un planeta condenado. La arrogancia de sus líderes lo llevó a la ruina, y sus últimos días quedaron grabados como un recuerdo sombrío en la memoria de los pocos que lograron sobrevivir. Entre ellos, un hombre que sería recordado por su honor. General Valcor, un guerrero de espíritu indomable y, al mismo tiempo, un padre de corazón noble. Valcor fue uno de los pocos kryptonianos que logró huir antes del colapso final, llevando consigo un secreto más grande que la historia de su mundo: la supervivencia de su linaje. En la Tierra encontró refugio, y allí, con el tiempo, nació su hijo, Izuku Midoriya, mitad humano, mitad kryptoniano. Desde el principio, Izuku no fue un niño común. Su cabello negro parecía absorber la luz, y sus ojos verdes brillaban con un fulgor extraño, como si guardaran en su interior fragmentos de estrellas. A los 4 años, su poder despertó con una violencia incontrolable. Un simple estornudo derribó paredes, un paso mal calculado hundió el suelo bajo sus pies. El pequeño temía ser un monstruo, pero Valcor, con paciencia y sabiduría, le mostró la verdad. Izuku, le decía a su padre, con esa voz grave que imponía respeto, no eres un monstruo. Eres un kryptoniano. Y los kryptonianos son la cima de la creación, pero incluso la cima necesita disciplina. Kryptonianos bajo el sol amarillo de la Tierra podían desarrollar habilidades más allá de la imaginación humana. Izuku fue instruido en cada una de ellas. Superfuerza, la capacidad de levantar montañas y destrozar acero como si fuese papel. Velocidad supersónica, moverse más rápido que el ojo humano podía seguir, casi un borrón en el aire. Invulnerabilidad, una piel tan resistente que ninguna bala podía penetrar. Sentidos agudizados, capaz de escuchar un susurro a kilómetros de distancia o ver la vibración de una hoja antes de caer. Y un don que no provenía de Valcor, sino de su madre, Inko Midoriya. Una telequinesis débil, casi irrelevante, pero que en Izuku se transformó en algo colosal gracias a su sangre kryptoniana. Con ella podía mover objetos con la mente, moldear la materia a su voluntad e incluso protegerse con barreras invisibles. Tienes un don, Izuku, decía Valcor mientras el niño levantaba con la mente enormes bloques de acero. Un don que te convierte en algo único, incluso entre los kryptonianos. Pero con el don viene la carga. Y en cada entrenamiento, Valcor le recordaba una palabra que Izuku jamás debía olvidar: kriptonita. La kriptonita era un mineral cristalino, fragmento del planeta destruido, impregnado de radiación que debilitaba a los kryptonianos hasta reducirlos a seres frágiles. Su mera cercanía los volvía vulnerables, y en exceso, letal. Valcor explicó que en este mundo no existía, pero que el concepto debía grabarse en su mente. Nunca olvides, hijo. Incluso los más fuertes tienen un punto débil. El verdadero poder no es ser invencible, sino aprender a vivir con la vulnerabilidad. Durante años, Izuku entrenó bajo la guía de su padre. A los 5 ya podía controlar su fuerza al punto de sostener un huevo sin romperlo y al mismo tiempo levantar un automóvil con una sola mano. A los 6 corría a velocidades que dejaban tras de sí estelas de viento. A los 8, podía alzar barreras telequinéticas para detener proyectiles. Su infancia no estuvo marcada por juegos, sino por el dominio de lo imposible. Pero no todo fue rigidez. Valcor no era un tirano. Enseñó a Izuku no solo a controlar sus poderes, sino también a comprender a la humanidad. Le inculcó respeto por la vida, compasión por los débiles, y sobre todo, la importancia de elegir el camino correcto. Izuku, sin embargo, vivió con un dilema. En un mundo de héroes y quirks, su origen era un secreto. Para todos era un niño normal, aunque demasiado silencioso y reservado. Solo unos pocos sabían la verdad, que en su interior ardía el sol mismo. En la primaria, Izuku aprendió a ocultar su fuerza, a caminar con cuidado, a sonreír aun cuando se sentía diferente. Escuchaba a otros niños hablar de convertirse en héroes y soñaba con lo mismo, pero sabía que su destino estaba atado a algo más grande. La adolescencia lo golpeó con pruebas más duras. El control de sus poderes se volvió más complicado. Su telequinesis se expandió de forma impredecible. A veces movía objetos dormido, otras, su ira desataba explosiones invisibles. Valcor redobló el entrenamiento. Jornadas en montañas lejanas, bajo tormentas, en cavernas aisladas.
Cada día era una batalla contra sí mismo. Un kryptoniano no se mide por cuánto puede destruir, sino por cuánto puede proteger. Esa frase se volvió el mantra de Izuku. A los 14 años, ya era un joven de complexión atlética, mirada firme y un aura que imponía incluso en silencio. Sabía que no era como los demás, pero su sueño seguía intacto: ser un héroe. No uno cualquiera, sino uno que pudiera inspirar, salvar y proteger. Valcor, al verlo decidido, le permitió aplicar a la UA, la prestigiosa Academia de Héroes. El día del examen de ingreso fue el comienzo de todo. Izuku se paró frente a las puertas con el corazón acelerado. Llevaba años esperando ese momento, entrenando en secreto, soñando con demostrar su valía. Cuando inició la prueba contra los robots, su cuerpo se movió con precisión. Aplastaba máquinas con golpes calculados, esquivaba proyectiles como si el tiempo se ralentizara para él. Usaba su telequinesis para desarmar enemigos a distancia, destrozando sus sistemas internos con un simple gesto de su mano. Y entonces apareció el coloso, el robot 0 puntos. Una bestia de acero que levantaba edificios a su paso. Los aspirantes huyeron despavoridos. Pero en medio del caos, Izuku escuchó un grito. Una chica había quedado atrapada entre escombros. Piel rosada, cuernos diminutos, ojos brillantes como el oro líquido. Era Mina Ashido. Sin pensarlo, Izuku corrió hacia ella. Sus piernas lo impulsaron con una fuerza que destrozó el pavimento bajo sus pies. El robot extendió un brazo mecánico, pero Izuku lo detuvo con su telequinesis, quebrando el metal en un estallido invisible. Luego, levantó con sus propias manos la mole de escombros que mantenía atrapada a la chica y la puso a salvo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz firme pero serena. Mina lo miró, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho. En ese instante, lo supo. Era él. Su héroe. Su salvador. El dueño de cada latido de su corazón. Izuku dio un salto monumental y destruyó al coloso con un solo puñetazo amplificado por su telequinesis, reduciéndolo a chatarra que se dispersó como polvo. El campo entero quedó en silencio, los demás aspirantes boquiabiertos ante la fuerza desatada. Pero para Mina, no fue la demostración de poder lo que la marcó. Fue esa mirada verde, ese brillo imposible en los ojos de Izuku, y la forma en que extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ese día nació en ella una obsesión ardiente. Un amor a primera vista, tan intenso que rozaba la locura. Mina no veía ya al chico kryptoniano como un compañero de examen, sino como el centro de su universo, el sol alrededor del cual giraría su vida. Y para Izuku, fue apenas el inicio de una historia que marcaría su destino. 2 meses pasaron desde el examen de ingreso a la UA, y el nombre de Izuku Midoriya ya resonaba en los pasillos de la academia como una leyenda recién nacida. Había obtenido uno de los mejores puntajes de la historia, tanto en la fase práctica como en la teórica. Nadie podía negar que era diferente, que había algo en él que lo separaba del resto. Lo que pocos sabían, y solo una persona en especial había descubierto, era que la verdad iba mucho más allá de un simple Kyok. Izuku no era únicamente humano. Para todos, Izuku era un joven brillante, fuerte y sorprendentemente humilde. Pero para Mina Ashido, él era más que eso. Era su salvador, su héroe, y ahora, su razón de existir. Desde aquel instante en que la rescató del 0 puntos, sus pensamientos habían girado en torno a él. La gratitud había nacido en su pecho, pero se transformó rápidamente en obsesión. Y esa obsesión crecía cada día, en cada palabra, en cada mirada, en cada pequeño gesto de Izuku hacia ella. Lo había logrado. Se había convertido en su amiga más cercana. En apenas semanas, Mina y él parecían inseparables. Caminaban juntos a clase, entrenaban lado a lado y, como si el destino mismo quisiera torturarla de placer, en casi todas las pruebas que realizaban dentro de la UA eran emparejados. Las veces en que no sucedía, Mina sentía un vacío insoportable, una punzada de rabia que le recorría el cuerpo y la hacía apretar los dientes. ¿Por qué no siempre con él? ¿Por qué tenía que compartirlo con otros? Mina quería ser la única en su vida. Desde que conoció a Izuku, algo en él la atraía de una manera magnética, casi inhumana. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando él mismo le confesó en un momento de confianza que era un kryptoniano, todo encajó en su mente. Él no era de este mundo. Era más que un héroe. Era un dios vestido de humano. La primera vez que Mina lo vio con su traje oficial, sintió que el aire le faltaba. Izuku se erguía frente a ella, de pie, bajo la luz del sol, con un uniforme oscuro de tonos rojos brillantes que lo envolvían como fuego. La capa ondeaba detrás de él, bañada en un fulgor carmesí que parecía devorar la oscuridad.
Su cabello negro absorbía la luz y sus ojos verdes ardían como brasas encendidas. No era un chico de 15 años. Era la viva encarnación del poder. ¿Qué te parece?, preguntó él, algo nervioso, mientras bajaba la mirada hacia ella. Mina sintió que su corazón se detenía. Tragó saliva y, forzando una sonrisa juguetona, respondió. «Wow, Izuku, luces como un maldito superhéroe salido de una película». Sus palabras parecían casuales, pero en su interior gritaba. «Eres perfecto. Eres mío». Cada entrenamiento juntos se volvió para Mina una oportunidad de acercarse más, de absorber cada gesto de Izuku, cada palabra, cada gota de sudor que recorría su piel. Su obsesión se disfrazaba de amistad, de bromas y risas. Pero bajo esa máscara, Mina observaba. Siempre observaba. Cuando entrenaban en equipo, Mina se movía instintivamente hacia él, protegiéndolo incluso cuando no lo necesitaba, buscando cualquier excusa para rozar su mano, para apoyarse en su hombro, para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Y cuando por casualidad quedaban en equipos separados, Mina sentía que algo se rompía dentro de ella. No podía soportar verlo con otra persona, confiando en otra, dejando que otra se acercara a él. Un día, después de un arduo entrenamiento en el campo de pruebas Gamma, Mina no pudo contenerse más. «Oye, Izuku», dijo mientras caminaban de regreso a los dormitorios, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro, ha sido», respondió él con esa sonrisa amable que lo caracterizaba. Mina frunció el ceño. No le gustaba que la llamara por su apellido, no a ella. Ella no era Asido, ella era Mina, su Mina. «¿Por qué me cuentas estas cosas?», preguntó de repente, refiriéndose a la confesión de su origen kryptoniano. Izuku se encogió de hombros, sincero. «Porque confío en ti. Me salvaste también, ¿sabes? Ese día del examen, no solo fui yo quien te ayudó. Tú me diste la fuerza para seguir adelante. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía como algo más que un monstruo». Esas palabras se clavaron en el corazón de Mina como fuego líquido. «Me ve como alguien especial», sonrió con toda la dulzura que pudo, pero en su mente una idea cristalina se formaba con cada vez más fuerza. «Si Izuku confía en mí, entonces nadie más puede tenerlo. Nadie». Los días se sucedieron en la UA. Izuku, con su disciplina y humildad, se ganaba el respeto de todos. Era fuerte, pero también justo. Nunca abusaba de su poder. Muchos lo admiraban, algunos lo envidiaban. Pero Mina lo vigilaba de cerca, siempre un paso detrás, siempre atenta. Sus ojos dorados no lo soltaban ni un segundo, y cada vez que otra chica se acercaba demasiado, su sonrisa se tensaba, su tono se volvía más afilado. Era sutil. Muy sutil. Pero efectiva. Cuando Uraraka intentó invitar a Izuku a estudiar juntos, Mina apareció de la nada, riendo fuerte, abrazándose al brazo de Izuku como si fuera lo más natural del mundo. «Claro que sí. Los tres podemos estudiar juntos», dijo con entusiasmo. Pero sus ojos ardían con un mensaje silencioso. «Aléjate de él». Cuando Tsuyo elogió la estrategia de Izuku en una práctica, Mina fue la primera en interrumpir con una broma, desviando la atención y colocando de nuevo a Izuku en el centro de su propio juego. «Oh, pero si lo conocieras como yo lo conozco», decía siempre, como si tuviera un vínculo secreto que los demás jamás entenderían. Y lo cierto es que lo tenía. Ella sabía su origen, sabía lo que era, y cada vez que lo veía desplegar su poder sentía un escalofrío recorrerle la piel. Una noche, Mina lo encontró entrenando solo en las instalaciones de la UA. La luna estaba alta, bañando el lugar en un resplandor plateado. Izuku flotaba en el aire, su capa ondeando, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Era un dios en medio de los mortales. Mina lo observó desde las sombras, con el corazón acelerado. Quería acercarse, quería tocarlo, quería gritarle que lo amaba, que haría lo que fuera por él. Pero se contuvo. En su lugar, esperó hasta que Izuku descendió. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó él, sorprendido de verla. «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella con una sonrisa traviesa. Luego lo miró directamente a los ojos y añadió. «No importa dónde estés, Izuku, siempre voy a estar a tu lado». Él rió suavemente, pensando que era solo una frase amistosa. Pero en el interior de Mina, esas palabras eran un juramento. «Siempre voy a estar a tu lado». Con el tiempo, esa promesa se volvió su mantra, su obsesión, su verdad absoluta. Mina no veía ya la UA como una escuela de héroes. Para ella, era simplemente el escenario en el que demostraría que era la única digna de estar al lado de Izuku Midoriya, el kryptoniano que había descendido de las estrellas para darle sentido a su vida.
Y aunque Izuku aún no lo sabía, en el corazón de Mina ya estaba escrito el destino. Él sería suyo, y de nadie más. Hace 6 años, en un Japón que vivía bajo la sombra del crimen y la esperanza que representaban los héroes, surgió una figura que cambiaría el equilibrio del mundo. Su nombre verdadero era Valcor, un sobreviviente del perdido planeta Krypton, pero la sociedad pronto lo conocería como el héroe Solaris. A diferencia de todos los demás, Solaris jamás pasó por la UA, ni por ninguna otra academia. No había maestros que pudieran enseñarle, ni currículum que lo abarcara. Su poder era demasiado vasto, demasiado incomprensible. Y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, tras observar en secreto durante años la magnitud de sus habilidades, tomó una decisión sin precedentes. Entregarle una licencia de héroe profesional sin necesidad de pruebas, sin exámenes, sin títulos. Un héroe fuera de las normas, pero bajo el control de la comisión. Valcor, le dijeron en una reunión privada, en la cual directivos de la comisión lo miraban con respeto y temor, tu poder supera lo que cualquier academia puede moldear. No queremos que pierdas tiempo con reglas que no te corresponden. Eres un recurso demasiado valioso para este país, y para el mundo. El kryptoniano escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija. Aceptó el trato no por ambición, sino porque comprendía que de ese modo podía darle una vida mejor a su esposa, Inko, y a su hijo, Izuku. Desde ese día, Solaris se convirtió en un nombre que resonó como un trueno en los noticieros. Su fama se esparció como un virus. Muchos aseguraban que su nivel estaba a la par con All Might en su mejor momento. Otros, más atrevidos, afirmaban que Solaris lo superaba por completo. El debate llenaba foros, periódicos y transmisiones televisivas. ¿Quién era realmente el más fuerte? ¿El símbolo de la paz, o el guerrero de las estrellas? La diferencia estaba en el misterio. Nadie entendía cómo Solaris podía hacer tantas cosas, cómo podía desplegar habilidades que parecían quirks múltiples y contradictorios. En un mundo donde cada persona poseía un don único, la existencia de Solaris desafiaba la lógica. No eran quirks. Eran los dones naturales de un kryptoniano bajo un sol amarillo. Superfuerza colosal. Solaris podía levantar edificios enteros con las manos desnudas, detener trenes en movimiento o partir un tanque de guerra como si fuera de papel. Su fuerza era tal que, en una ocasión, detuvo un terremoto empujando placas tectónicas para estabilizar la zona costera de Japón. Velocidad supersónica. Nadie podía seguirlo con la vista cuando decidía moverse en serio. Cruzaba la ciudad en segundos, aparecía frente a los criminales antes de que pudieran reaccionar y desarmaba ejércitos de villanos en menos de un parpadeo. Invulnerabilidad. Las balas rebotaban en su piel como si fueran gotas de lluvia. Explosiones que arrasaban edificios apenas le dejaban una mancha de hollín. Sus enemigos llegaron a desesperarse al descubrir que no existía arma terrestre capaz de herirlo. Visión de rayos. Solaris podía proyectar calor concentrado desde sus ojos, quemando con precisión quirúrgica, derritiendo metales o atravesando blindajes que ningún proyectil convencional podía penetrar. Aliento gélido. Con un soplido era capaz de congelar un lago completo, detener incendios o ralentizar a sus enemigos hasta volverlos inofensivos. Sentidos expandidos. Escuchaba lo que ocurría a kilómetros, distinguía los latidos de un corazón, las pisadas de un ladrón en la noche, el susurro de un niño pidiendo ayuda en medio del caos. Sus ojos podían ver a través de edificios, analizar estructuras, leer movimientos musculares para predecir ataques antes de que ocurrieran. Vuelo. Un símbolo inconfundible. Solaris cruzaba los cielos con su capa ondeando, como una sombra roja contra la luz de la luna o un relámpago carmesí contra el sol. Su sola figura en el aire bastaba para que el crimen se detuviera. Resistencia infinita. Bajo el sol amarillo, su energía era prácticamente inagotable. Cada rayo absorbido fortalecía su cuerpo, cada segundo bajo el día lo volvía más fuerte. El mundo lo temía. El mundo lo veneraba. ¿Quién eres realmente, Solaris? Le preguntó una periodista durante una entrevista en vivo. El kryptoniano la miró fijamente, con una calma imponente. Soy un hombre que juró proteger este planeta, respondió. Nada más, nada menos. Esa sencillez lo volvía aún más enigmático. Su vida como héroe no solo le trajo gloria, también le permitió darle una mejor vida a su familia. La comisión le pagaba con cifras astronómicas, conscientes de que su sola existencia mantenía a raya amenazas que podrían destruir ciudades enteras. Inko, su esposa, pasó de vivir en un pequeño apartamento a habitar en una casa espaciosa, con jardines y seguridad.
Por primera vez desde la caída de Krypton, Valkor sintió que podía ofrecer un futuro digno para Izuku. Inko, sin embargo, no veía a Solaris como lo hacía el mundo. Para ella no era un dios, ni una máquina de guerra, ni un símbolo de esperanza. Para ella era Valkor, el hombre que una noche fría había aparecido en su vida, extraño y perdido, y que con el tiempo se convirtió en el amor de su existencia. Prométeme algo, le dijo Inko una noche, mientras él regresaba de una misión con la capa rota y el cuerpo ennegrecido por el humo. Prométeme que no dejarás que tu poder te aleje de Izuku. Valkor tomó sus manos con firmeza. Nunca. Todo lo que hago es por ustedes. Izuku tendrá un camino mejor, un futuro en el que no necesite cargar con la soledad que yo llevé tanto tiempo. Y así fue. Cuando no estaba salvando ciudades o enfrentando amenazas internacionales, Solaris dedicaba su tiempo a entrenar a su hijo. Enseñaba a Izuku disciplina, paciencia y control. Le mostraba cómo usar sus dones sin dejar que lo dominaran. Cada golpe, cada lección, era un regalo y una advertencia. El mundo podía decir lo que quisiera, que Solaris era más fuerte que Olmig, que era un monstruo disfrazado de héroe, que algún día podría volverse contra la humanidad. Pero para Izuku, para Inko, él era simplemente un padre y un esposo. El debate público nunca terminó. Los fanáticos de Olmig defendían a su símbolo de paz como el héroe absoluto. Pero los números no mentían. En apenas un par de años de actividad, Solaris había resuelto más casos internacionales, enfrentado más amenazas de nivel catastrófico y salvado más vidas que la mayoría de héroes en toda su carrera. Un dios entre héroes. Esa era la verdad que nadie podía ignorar. Y, en lo más profundo, Solaris sabía que su tiempo en la Tierra no solo era para protegerla. Su verdadero legado sería Izuku. El mundo lo vería como un héroe, pero su hijo, un híbrido entre dos razas, sería algo mucho más grande. Un día, mientras entrenaban juntos bajo el sol ardiente, Valkor miró a Izuku, quien intentaba controlar su fuerza. «Recuerda esto, hijo», dijo Solaris, su voz firme resonando como un trueno. «Yo soy poderoso, pero tú serás más. El sol no me pertenece a mí, sino a ti. Y el mundo entero conocerá tu nombre». Izuku lo miró con ojos brillantes, grabando cada palabra en su memoria. Ese era el legado de Solaris. El héroe más poderoso del planeta, temido y venerado por igual. Pero también, el padre que forjaba con sus propias manos el futuro de un kryptoniano nacido en la Tierra. Un futuro que cambiaría para siempre el destino de los héroes. El tiempo pasó, y con él el mundo de los héroes comenzó a oscurecerse. La Liga de Villanos, ese grupo caótico que en un inicio parecía un puñado de delincuentes sin rumbo, empezó a crecer en silencio. Reclutaban en las sombras, acumulaban armas, contactos y poder. Se convirtieron en un rumor que inquietaba a la sociedad, en un espectro que acechaba desde las tinieblas. Sin embargo, había una razón por la que no se atrevían a dar un golpe directo, una razón que los mantenía contenidos. Esa razón se llamaba Solaris. Mientras el guerrero kryptoniano surcaba los cielos, mientras su sombra se extendía sobre las ciudades, la Liga de Villanos sabía que un movimiento demasiado grande significaría su aniquilación. Shigaraki Tomura lo sabía mejor que nadie. Había visto lo que Solaris era capaz de hacer. Detener ejércitos en minutos, desarmar armas nucleares con sus manos, y enfrentarse a monstruosidades que superaban la imaginación humana. La Liga podía planear, crecer y actuar en las sombras, pero un enfrentamiento directo con Solaris sería suicida. Y en medio de todo eso, Izuku Midoriya crecía. Ya en su segundo año en la UA, Izuku era un héroe en formación distinto a todos los demás. No solo porque cargaba con la herencia kryptoniana, sino porque nadie ignoraba que era el hijo de Solaris. Sus compañeros lo miraban con respeto, los medios lo seguían con ansias, y los villanos susurraban su nombre con miedo. El sol lo fortalecía cada día más, y sus entrenamientos, tanto con su padre como en la academia, lo habían convertido en un joven con habilidades que superaban a muchos héroes profesionales. Su fuerza ya podía rivalizar con la de Olmig en sus mejores tiempos, su velocidad lo hacía inalcanzable, y su telequinesis, mucho más potente que la de Inko, le permitía levantar ejércitos de enemigos sin mover un solo músculo. Pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso no era solo su poder, sino su mentalidad. Izuku había heredado de Valkor la disciplina, la visión de un guerrero, la capacidad de analizar y responder con precisión. Era un joven que no se dejaba dominar por el ego, un héroe que entendía que cada movimiento debía tener un propósito. Por eso, en muy poco tiempo, había adquirido una reputación propia.
Los ciudadanos lo reconocían, los medios lo comparaban con su padre, y hasta los héroes profesionales confiaban en él para liderar operativos. Izuku ya no era solo el hijo de Solaris. Era el joven sol que empezaba a brillar por sí mismo. A su lado, una sombra rosa caminaba con paso firme. Mina ha sido. En su primer año, Mina había sido alegre, bromista, despreocupada. Pero tras ser salvada por Izuku en la prueba de acceso, algo cambió en ella. El agradecimiento se transformó en atracción, la atracción en deseo, y el deseo en algo mucho más profundo. Una obsesión disfrazada de amor. Mina jugó sus cartas con inteligencia. Nadie sospechaba de la intensidad de sus sentimientos. Siempre sonreía, siempre reía, siempre parecía la misma chica enérgica que todos conocían. Pero detrás de esa fachada, Mina observaba con atención, calculaba cada movimiento, alejaba cualquier amenaza femenina que se acercara demasiado a Izuku. Y funcionó. En el segundo año, Mina y Izuku ya eran novios. Oficialmente. Para los demás, era una pareja juvenil normal, la típica historia de amor en la UA. Para Mina, era mucho más que eso. Ella lo tenía. Finalmente lo tenía para ella sola. Izuku, le dijo una tarde, mientras entrenaban juntos en el campo de la UA, ¿alguna vez piensas en cómo te ve el mundo? El chico, con el sudor en la frente tras levantar con telequinesis un grupo de enormes escombros, la miró algo confundido. ¿A qué te refieres, Mina? Todos te miran como si fueras inalcanzable. Como si fueras más que humano. A veces pienso que ellos no te merecen. Izuku sonrió con timidez. Yo solo quiero ser un héroe, como mi padre. No importa si me ven como algo diferente, lo que importa es salvar personas. Mina lo observó fijamente, con esa chispa en sus ojos que nadie más lograba notar. Él no entendía, él jamás comprendería que, para ella, Izuku no era un héroe. Era su destino. Gracias a Izuku, Mina también creció como heroína. Sus entrenamientos en conjunto hicieron que ella alcanzara un control sobre su ácido que jamás habría imaginado. Podía variar la densidad, crear formas más estables, incluso endurecerlo hasta el punto de atravesar acero. Sus avances sorprendieron a los profesores, que no dudaron en recomendarla para pruebas más serias. Pero Mina sabía la verdad. No lo habría logrado sin Izuku. Él era su motor, su fuerza, su razón para superar límites. Y por eso, su amor creció. Su amor, y su necesidad de tenerlo solo para ella. Más de una chica en la UA había mostrado interés en Izuku. Y Mina, con sutileza, se encargó de cada una. Un comentario a tiempo, un rumor bien colocado, una advertencia velada. Nadie nunca se atrevió a enfrentarse a ella directamente, porque su sonrisa y su energía disfrazaban lo que realmente ocurría. Pero todas entendieron el mensaje. Izuku Midori ya no estaba disponible. Nunca lo estaría. La relación entre ambos fortaleció aún más la imagen pública de Izuku. Los medios lo retrataban como un joven héroe en formación que no solo heredaba el poder de Solaris, sino también un corazón humano, capaz de amar. La comisión misma lo veía como el sucesor perfecto para Valcor, un guerrero temido por los villanos, pero adorado por el pueblo. Mientras tanto, la Liga de Villanos seguía expandiéndose en silencio, cuidando cada paso para no llamar la atención de Solaris ni de su hijo. Shigaraki Tomura odiaba ese nombre. Izuku. Lo odiaba porque representaba un futuro en el que la liga no tenía cabida, un futuro en el que ni siquiera All for One podría imponerse con facilidad. Ese chico, masculló Shigaraki una noche, en su guarida oscura, mientras jugaba con las cenizas de un objeto que acababa de desintegrar. Ese chico será un problema mayor que su padre. Pero incluso él sabía que enfrentarlo sería un suicidio. Al menos, por ahora. Mientras tanto, Izuku e Izuku brillaban cada vez más en la UA. Misiones conjuntas, patrullajes con licencia provisional, enfrentamientos contra villanos menores, cada día demostraban que estaban listos para convertirse en los héroes que el mundo necesitaba. Una tarde, tras un patrullaje exitoso en el que habían detenido a una banda de contrabandistas, Izuku y Mina caminaron juntos por las calles iluminadas por la puesta de sol. Ella entrelazó su brazo con el de él, y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes algo, Izuku? Susurró ella, con una sonrisa dulce. ¿Qué pasa, Mina? A veces pienso que no necesito ser una gran heroína. Que no necesito fama ni gloria. Solo te necesito a ti. Izuku la miró sorprendido, y sonrió con ternura. Yo también te necesito, Mina. Ella cerró los ojos, disfrutando del momento. Pero en el fondo de su mente, una verdad ardía. No era solo necesidad, era posesión. Y jamás dejaría que alguien se interpusiera entre ellos.
Así, mientras Solaris mantenía a raya a la Liga de Villanos y el mundo observaba expectante, Izuku Midoriya se alzaba como un nuevo sol en el horizonte, acompañado siempre de Mina, cuyo amor era tan brillante, y tan oscuro como las estrellas más lejanas. El destino estaba escrito. La sombra de la Liga crecía, pero el brillo de los kryptonianos lo iluminaba todo. Y entre esa luz y esa oscuridad, Mina Asido se aseguraba de que Izuku fuese solo suyo. El universo era vasto, infinito, repleto de misterios que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar. Desde el día en que Solaris apareció en la Tierra, se rompió una verdad que por milenios había sido incuestionable. El hombre no estaba solo en el cosmos. El padre de Izuku no solo se había convertido en el héroe más grande de Japón, no solo en el guardián de la Tierra, sino en una leyenda galáctica, temido por los villanos de incontables mundos y venerado como protector por millones de razas. Con el paso del tiempo, la humanidad lo aceptó. Más allá de las estrellas había civilizaciones enteras, cada una con su propia historia, sus propias culturas y poderes. Miles y miles de millones de mundos habitados, cada uno con formas de vida únicas. Algunos eran humanoides, otros parecían construcciones vivientes de cristal, otros eran razas acuáticas que vivían en océanos infinitos. Había mundos en donde el fuego mismo parecía tener conciencia, y otros en los que los seres eran tan masivos que podían sostener continentes sobre sus espaldas. Pero donde había vida, también había oscuridad. En la galaxia se habían extendido los rumores de los llamados piratas estelares, una red de depredadores cósmicos que viajaban de mundo en mundo saqueando, robando conocimientos, drenando recursos y destruyendo civilizaciones enteras. No eran una sola raza, sino una confederación de criminales de múltiples orígenes, unidos por la ambición y la crueldad. Su líder, un ser conocido solo como Dredka, el devorador de recuerdos, comandaba flotas enteras que reducían mundos a cenizas en cuestión de días. Los piratas no solo buscaban recursos físicos, lo que más codiciaban eran las memorias. Usaban dispositivos capaces de extraer pensamientos, conocimientos, culturas enteras de las mentes de los habitantes de un planeta, para luego vender ese saber al mejor postor. Donde llegaban, quedaban pueblos enteros sin identidad, sin historia, convertidos en cascarones vacíos incapaces de recordar quiénes eran. Era imposible para Solaris permanecer al margen. Izuku le había dicho una noche, mientras miraban el firmamento desde la terraza de su hogar en Musutazu. La Tierra no está aislada. Somos parte de algo mucho más grande. Y si dejamos que esos piratas avancen, si no los detenemos, un día llegarán aquí. Izuku, de pie junto a él, apretó los puños con decisión. Entonces iremos tras ellos, padre. Donde sea que estén. Así comenzó la era galáctica de Solaris e Izuku. Los dos volaban más allá de la atmósfera, atravesaban los anillos de fuego de planetas moribundos, descendían en mundos helados donde las tormentas podían pulverizar montañas. Eran recibidos por razas enteras que, al verlos, encontraban esperanza. El guerrero solar y el joven sol. Padre e hijo luchaban juntos contra las flotas piratas, destruyendo sus naves, liberando a los pueblos que habían sido esclavizados. En un mundo cubierto de océanos eternos, los habitantes, seres anfibios con piel luminosa, los recibieron como salvadores cuando destruyeron los dispositivos de drenaje que estaban robando las corrientes de energía vital de sus mares. En otro, un planeta de cristal viviente, Solaris enfrentó él solo a 3 destructores espaciales, derribándolos con sus rayos de calor mientras Izuku evacuaba a los civiles hacia las montañas flotantes. Pero no siempre era solo batalla. Izuku aprendió que cada mundo era un tesoro. Conversaba con las razas que liberaban, escuchaba sus historias, aprendía sus costumbres. La telequinesis que había heredado de Inko le permitía comunicarse incluso con especies que no usaban palabras, sino impulsos mentales. Ese poder lo convirtió en un puente entre civilizaciones, en un símbolo de entendimiento. Sin embargo, lo más sorprendente fue la tecnología que los piratas dejaban tras de sí. Sus naves estaban repletas de artefactos imposibles para la ciencia terrestre. Armas que usaban singularidades microscópicas, sistemas de camuflaje capaces de esconder ciudades enteras, motores que doblaban el espacio-tiempo. Izuku, siempre observador, comenzó a recolectar fragmentos de esa tecnología, almacenándolos cuidadosamente. De vuelta en la Tierra, confiaba ese conocimiento a Mei Atsume, la inventora más excéntrica de la UA. Esto es increíble, Midoriya. Gritaba Mei con los ojos brillando de emoción mientras sostenía un módulo pirata en sus manos. Ni siquiera puedo empezar a comprender cómo funciona este núcleo. Es como si hubieran encontrado una manera de hacerle cosquillas al espacio. Izuku sonreía al verla tan emocionada.
Mei, ten cuidado. Algunas de esas piezas pueden ser inestables. Por supuesto, por supuesto. Respondía ella, aunque ya estaba conectando cables y ajustando perillas. Pero piénsalo. Si logramos adaptar esto, podríamos darle a la humanidad la capacidad de explorar las estrellas, de defenderse, de crecer más allá de la Tierra. Así fue como la humanidad empezó a recibir destellos de la galaxia. La Comisión de Seguridad Pública sabía que Solaris e Izuku estaban en contacto con mundos alienígenas, y aunque mantenían en secreto la mayoría de los detalles, los avances tecnológicos que Mei lograba gracias a esos fragmentos fueron revolucionando lentamente la Tierra. Los piratas estelares, por supuesto, no tardaron en notar que alguien estaba frustrando sus planes. Los rumores del guerrero solar y su hijo se extendieron. Comenzaron a enviar flotas más grandes, ejércitos mejor preparados, incluso intentos de emboscadas en regiones alejadas del cosmos. Pero ninguno era suficiente. Solaris e Izuku eran imparables. En una de sus batallas más memorables, se enfrentaron a la Fortaleza Errante, una nave colonia pirata del tamaño de una luna. La fortaleza se alimentaba de los recursos de los mundos que destruía, y su interior estaba plagado de esclavos de distintas razas. Izuku, usando su telequinesis a niveles que jamás había intentado, detuvo el giro del núcleo gravitacional de la nave, paralizando su motor principal. Mientras tanto, Solaris atravesaba los corredores como un cometa dorado, liberando a los prisioneros y derribando a los capitanes piratas uno tras otro. Al final, la fortaleza estalló en el vacío, iluminando el espacio como un sol artificial. Los pueblos que habían sido víctimas de los piratas celebraron esa victoria como un milagro. Pero Izuku no veía aquello solo como batallas. Para él, era un aprendizaje constante. Veía los errores, analizaba las estrategias, entendía cómo funcionaban las distintas razas y sus armas. Y cada vez que regresaba a la Tierra, compartía todo con Mei. Una noche, mientras ella trabajaba con restos de un cañón pirata, Izuku le preguntó: Mei, ¿alguna vez crees que la humanidad esté lista para salir a las estrellas? Ella levantó la cabeza, con la cara manchada de aceite y una sonrisa exasperantemente confiada. Izuku, la humanidad nunca está lista para nada, pero eso nunca nos ha detenido. Y en ese momento, él comprendió algo. Su misión no era solo luchar, sino preparar a la humanidad para lo que vendría. La Tierra ya no era un mundo aislado. Ya no podía serlo. El universo era demasiado vasto, demasiado peligroso y demasiado maravilloso como para ignorarlo. Y mientras Solaris seguía siendo el faro que mantenía a raya la oscuridad, Izuku se estaba convirtiendo en el puente que conectaba a la humanidad con el cosmos. Los piratas estelares no se detenían. Cada vez más desesperados, cada vez más violentos. El nombre de Dreka resonaba en las sombras de la galaxia, y Solaris sabía que tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a él directamente. Pero mientras ese día llegaba, padre e hijo continuaban su cruzada, destruyendo flotas, liberando pueblos y dando esperanza. Y en la Tierra, lejos de imaginar la magnitud de lo que ocurría allá arriba, los humanos vivían en paz, sin saber que dos soles, uno veterano, otro joven, estaban luchando por ellos en las profundidades del universo. Izuku Midoriya ya no era solo el hijo de Solaris. Era el futuro guardián de la galaxia. El corazón de Mina Asido ardía con un fuego oscuro que pocas veces dejaba salir a la superficie. Desde que logró que Izuku se convirtiera en su novio, se había jurado a sí misma que nadie jamás se interpondría entre ellos. Había jugado sus cartas con paciencia, eliminando en silencio a cada posible rival, ya fuera desviando a Ochako con rumores bien colocados, ridiculizando en secreto a otras chicas que lo miraban con admiración, o acercándose tanto a Izuku que ninguna otra tuviera espacio para entrar en su vida. Pero había una persona que Mina no podía ignorar ni neutralizar fácilmente: Mei Natsume. Cada vez que Izuku regresaba de alguna misión con Solaris, su primera parada después de saludar a Mina era llevar los fragmentos de tecnología alienígena a los laboratorios de Mei. Mina odiaba esa costumbre. Odiaba ver cómo Izuku la miraba con fascinación mientras ella desarmaba un motor pirata o probaba un artefacto cósmico. Sabía muy bien lo que pasaba. Mei lo miraba con el mismo brillo en los ojos que todas las demás, pero con un peligroso añadido: la excusa de la ciencia. Para Mina, eso era intolerable. No lo permitiré, murmuraba en la soledad de su cuarto, mientras sus manos apretaban con tanta fuerza la sábana que el ácido comenzaba a quemarla lentamente. Izuku es mío. Solo mío. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el equilibrio que Solaris había mantenido en la Tierra comenzó a quebrarse.
La Liga de Villanos, al ver que tanto él como Izuku pasaban gran parte de su tiempo en el espacio, comprendieron que ese era el momento perfecto para actuar. Durante años habían permanecido en las sombras, creciendo, reclutando, robando recursos, aprendiendo de sus fracasos. Ahora, con el poder galáctico de Solaris distraído en otras guerras, la Liga podía desplegar sus alas sin miedo. Shigaraki Tomura, que había heredado el odio y la visión retorcida de su maestro, contemplaba las noticias en silencio mientras escuchaba los informes de sus lugartenientes. Los héroes aún se resisten, dijo Davi con una sonrisa torcida, sus llamas azules iluminando la oscuridad de la sala de reuniones. Pero sin Solaris, no tienen un verdadero escudo. Midoriya, murmuró Shigaraki, sus dedos tamborileando contra la mesa metálica. Ese mocoso sigue siendo un problema. Más aún ahora que empieza a cargar con el peso del universo. La liga no era la misma de antes. Ya no eran un grupo de parias sin rumbo. Ahora eran una organización militarizada, con divisiones, recursos, y contactos en distintos países. Incluso habían hecho alianzas con células de criminales internacionales que veían en la ausencia de Solaris una oportunidad. La ciudad de Musutazu, que había sido un bastión de paz, comenzó a ser golpeada por ataques coordinados. Liberaciones masivas de villanos de bajo rango, sabotajes en sistemas de transporte, secuestros de figuras públicas. Los héroes profesionales hacían lo que podían, pero incluso los más fuertes reconocían en privado que la liga estaba ganando terreno. Izuku, por supuesto, no era ajeno a todo eso. Su deber cósmico lo llamaba constantemente al espacio, pero cada regreso a la Tierra lo llenaba de preocupación. Padre, la liga no está inactiva. Cada vez que volvemos, hay más caos. Solaris lo miraba con seriedad, sus ojos verdes brillando bajo el sol. Lo sé, hijo. Pero si no detenemos a los piratas estelares, la amenaza será mucho mayor que cualquier villano terrestre. Ese dilema atormentaba a Izuku. Proteger la Tierra directamente, o confiar en que los héroes locales resistieran mientras él y Solaris aseguraban la galaxia. Mina lo veía. Veía cómo Izuku regresaba agotado, con marcas de batalla en su traje, con la mente dividida entre dos mundos. Y en esos momentos, su obsesión se intensificaba. Lo abrazaba con fuerza, lo besaba con desesperación, como si quisiera tatuar su existencia en el alma de Izuku. No me dejes nunca, le susurraba al oído, con una mezcla de dulzura y desesperación. No importa qué pase, no me dejes. Izuku, siempre bondadoso, le acariciaba el cabello y sonreía. Nunca lo haría, Mina. Tú eres mi ancla. Pero esas palabras, aunque sinceras, no calmaban el torbellino que ardía en su interior. Porque sabía que Mei seguía allí. Sabía que, tarde o temprano, algo podía cambiar. Una tarde, mientras Izuku se encontraba en el taller de Mei observando un artefacto alienígena que podía manipular campos gravitatorios, Mina apareció de repente. Izuku, dijo con una sonrisa forzada. No sabía que estabas aquí. Mei ni siquiera levantó la cabeza, demasiado concentrada en su trabajo. Ah, ha sido, justo a tiempo. Mira esto, Midoriya trajo un dispositivo increíble. Si logro estabilizarlo, podría revolucionar los sistemas de transporte de todo el planeta. Mina la miró como si quisiera quemarla viva con ácido. Esa sonrisa, esa voz tan confiada, ese descaro de hablar con Izuku como si fueran los únicos en el mundo. Izuku, notando la tensión, intentó suavizar la situación. Mina, solo estoy ayudando a Mei a entender cómo funciona. Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de veneno. Claro, Izuku. Entiendo. Solo, no trabajes demasiado. ¿Sí? Al salir del taller, Mina se prometió algo a sí misma. No voy a permitir que ella lo robe. Haré lo que sea necesario. Lo que sea. Mientras Mina planeaba en silencio cómo reforzar su control sobre Izuku, la Liga de Villanos desataba un nuevo infierno. Ya no se trataba de simples ataques. Ahora eran ofensivas masivas, como si buscaran demostrar al mundo que los héroes estaban en decadencia. En Osu, 3 barrios enteros fueron reducidos a cenizas en una noche por Davi y un ejército de villanos con quirks incendiarios. En Osaka, Himiko Toga encabezó una oleada de secuestros y asesinatos selectivos, dejando a la población aterrada. La prensa internacional comenzó a hablar de la caída de Japón. Los héroes profesionales estaban siendo superados. Y en los foros clandestinos de villanos, circulaba un nombre con fuerza. Shigaraki Tomura, el verdadero sucesor del caos. Los estudiantes de la UA, aunque aún en formación, fueron movilizados bajo la supervisión de héroes veteranos. Izuku, Mina y sus compañeros usaban sus licencias provisionales para entrar en combate real.
Pero incluso en medio del peligro, Mina no perdía de vista lo que consideraba su misión principal: mantener a Izuku solo para ella. Una noche, después de un enfrentamiento contra una célula de la Liga, Izuku llegó a su dormitorio con heridas leves. Mina lo esperaba. Lo abrazó con fuerza, pero en sus ojos había lágrimas y rabia. No puedo más, Izuku. Cada vez que vuelves, estás lleno de heridas. Y yo no sé si algún día no volverás. Izuku intentó calmarla. Mina, todo estará bien. Mi padre y yo. No me importa tu padre. Gritó ella, rompiendo en sollozos. Me importas tú. Y no dejaré que nada, ni nadie, te arrebate de mí. Sus palabras eran sinceras, pero también una advertencia silenciosa. Una advertencia que Izuku, en su inocencia, no supo descifrar. Mientras tanto, en las sombras, la Liga de Villanos celebraba sus victorias. Shigaraki, observando el caos que habían desatado, sonrió con una mezcla de odio y satisfacción. El mundo cree que Solaris lo protege, pero incluso un sol tiene que apagarse algún día. Y cuando lo haga, la oscuridad será nuestra. La guerra en la Tierra apenas estaba comenzando, y mientras los héroes resistían, Mina luchaba en otra guerra más íntima, la de su corazón poseído por una obsesión que estaba dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque para Mina ha sido, Izuku Midoriya no era solo un héroe. Era su luz, su universo entero. Y no iba a permitir que nadie, ni Mei, ni la Liga de Villanos, ni siquiera el propio destino, se lo arrebatara. La oscuridad del espacio profundo se iluminó con destellos de fuego, explosiones y gritos de guerra. Solaris y su hijo, Izuku, habían decidido ponerle fin al terror de los piratas estelares de una vez por todas. Ya no podían permitir que siguieran saqueando mundos enteros, robando recuerdos, destruyendo civilizaciones, apagando estrellas como si fueran simples antorchas. Era el momento de atacar directamente su fortaleza. Una colosal estación espacial oculta en un cinturón de asteroides, protegida por flotas enteras de naves y armas que parecían desafiar la imaginación. El aire metálico de la batalla era sofocante. Solaris brillaba como un sol viviente, cada golpe suyo era capaz de atravesar blindajes que habrían resistido la artillería de planetas enteros. Izuku, con su traje negro y verde, luchaba a su lado, aprendiendo, resistiendo, demostrando que la sangre de Krypton corría con furia en sus venas. Izuku, mantén tu guardia alta. Rugió Solaris mientras destruía con un solo puñetazo un crucero pirata de 3 kilómetros de largo. Entendido, padre. Respondió Izuku, sus ojos verdes resplandeciendo como esmeraldas en medio del caos. Los piratas estelares sabían que estaban enfrentando a leyendas. No era la primera vez que Solaris los derrotaba, pero jamás había llegado tan profundo en sus dominios. Esta vez no se trataba de contenerlos, sino de aniquilarlos por completo. Y en medio de esa tormenta de fuego y acero, surgió su líder, Dreka, un coloso de 2,5 metros, piel gris oscura cubierta de cicatrices, ojos rojos que parecían arder con odio. Era un guerrero antiguo, forjado en 1000 batallas, cuya presencia imponía incluso entre monstruos. Pero lo más terrible no era su fuerza ni su ejército, sino el trono en el que estaba sentado. Un trono que irradiaba un resplandor verde enfermizo, un brillo que hacía crujir los huesos de Solaris desde la distancia. Kryptonita. Solaris, la voz de Dreka retumbó en el vacío como un trueno. Al fin vienes a mí. Al fin el dios solar se digna a enfrentarse al verdadero conquistador de mundos. Solaris entrecerró los ojos. No eres más que un ladrón, un parásito. Hoy terminará tu reinado de sangre. Dreka sonrió con colmillos afilados. Eso ya lo veremos. La batalla que siguió fue digna de las epopeyas más antiguas. Solaris desató todo su poder, su cuerpo ardía como una estrella en miniatura, cada golpe suyo era como el choque de cometas. Dreka respondió con una brutalidad descomunal, empuñando un arma forjada con fragmentos de kriptonita incrustados en acero vivo. Cada vez que esa hoja tocaba el aire, el cuerpo de Solaris temblaba, debilitándose poco a poco. Izuku trató de intervenir, lanzándose contra Dreka con velocidad cegadora, pero su padre lo detuvo. Este combate es mío, hijo. Mantente atrás. Pero padre, él te está hiriendo. Gritó Izuku, viendo cómo la piel de Solaris se quemaba bajo el veneno verde. Solaris lo miró con firmeza, con la mirada de un héroe que sabía lo que estaba en juego. Izuku, debes confiar en mí. El choque final llegó cuando Dreka, rugiendo de rabia, descargó su espada de kriptonita contra el pecho de Solaris. El impacto resonó por toda la estación, y por primera vez en décadas, Solaris cayó de rodillas, su luz titilando como una vela a punto de apagarse.
Pero en su último aliento de fuerza, Solaris reunió cada rayo de energía solar que quedaba en su cuerpo y lanzó un golpe directo al corazón de Dreka. El líder pirata apenas tuvo tiempo de abrir los ojos con sorpresa antes de que su cuerpo fuera atravesado por una explosión de pura energía. El trono de Kryptonita se quebró en 1000 pedazos. Dreka murió, su cuerpo carbonizado flotando en el vacío. Pero Solaris también estaba acabado. Padre. Izuku corrió hacia él, sosteniéndolo con desesperación. El cuerpo de Solaris estaba frío, debilitado, cada respiración era un esfuerzo titánico. Hijo mío, la voz de Solaris era apenas un susurro. Has crecido más de lo que jamás imaginé. Estoy orgulloso de ti. Izuku apretaba sus manos, las lágrimas flotando en el vacío como perlas de cristal. No hables así. Vamos a regresar a la Tierra. Alguien puede salvarte. No me dejes. Solaris sonrió débilmente. No, Izuku. Mi tiempo terminó. El destino es tuyo ahora. Con la poca fuerza que le quedaba, Solaris colocó una mano sobre el rostro de su hijo. Escúchame, protege a los humanos. Ellos necesitan esperanza. Y tú eres esa esperanza ahora. Lleva la paz al mundo, sé más grande de lo que yo jamás fui. Los ojos de Solaris se apagaron. Su cuerpo, que había sido un faro de luz y poder, se volvió inerte en los brazos de su hijo. El héroe que había salvado civilizaciones enteras, que había mantenido la Tierra a salvo durante años, había muerto. Izuku gritó. Gritó con tanta fuerza que las paredes metálicas de la estación retumbaron, que los restos de los piratas huyeron aterrorizados. Un grito de dolor, de ira, de impotencia. El universo entero pareció escucharlo. Cuando Izuku regresó a la Tierra con el cuerpo de Solaris en sus brazos, el mundo entero se detuvo. En cada ciudad, en cada nación, las pantallas mostraban la imagen de Izuku Midoriya cargando a su padre caído. Hubo silencio. Silencio absoluto. La noticia se extendió como fuego. Solaris, el héroe invencible, estaba muerto. Hubo luto. Hubo lágrimas. Pero también hubo algo más. Miedo. Los villanos celebraron en secreto. Y ninguno más que la Liga de Villanos. Shigaraki, al enterarse, estalló en una carcajada que heló la sangre de sus seguidores. Se acabó. El sol de la Tierra ha caído. Y ahora, la noche nos pertenece. Los héroes, por su parte, temblaban. Sin Solaris, ¿quién podría detener la marea de oscuridad? Pero lo que nadie sabía era que, en lo más profundo de su corazón, Izuku ya no era el mismo. La ira contenida que siempre había reprimido se liberó. Todo el dolor, toda la frustración, todo el amor hacia su padre se transformó en algo nuevo, una furia inquebrantable. En los días que siguieron, la Liga de Villanos desató un caos sin precedentes. Ya no se escondían, atacaban abiertamente, destruyendo ciudades, asesinando héroes, proclamando su supremacía. Creían que la Tierra estaba indefensa. Creían que habían ganado. Pero entonces lo vieron. Izuku apareció en medio de una de sus masacres, descendiendo del cielo como un meteoro. Sus ojos verdes ardían con un brillo nuevo, un brillo que mezclaba el dolor y la furia. Su voz resonó como un trueno cuando se dirigió a ellos. La Liga de Villanos pagará con sangre. Shigaraki lo miró desde la distancia, su sonrisa temblando por primera vez. Algo en esa mirada, algo en esa furia, le hizo comprender una verdad aterradora. La muerte de Solaris no había debilitado a la humanidad. La había desatado. Izuku Midoriya, hijo de Solaris, había despertado. Y su ira caería sobre ellos como el peso de 1000 soles. La guerra acababa de comenzar. Y esta vez, no habría misericordia. La noticia de la muerte de Solaris cayó como una bomba en el corazón de la humanidad, pero si hubo alguien que sintió ese dolor con todo su ser, fue Inko Midoriya. Ella lloró como nunca antes había llorado. Perdió a su compañero, a su fuerza, al hombre que había jurado protegerla siempre. En las noches, cuando las cámaras del mundo ya no estaban enfocadas en ella y las condolencias de los héroes ya habían cesado, se quedaba sola en la oscuridad de su casa, abrazando la ropa de Valcor, respirando el aroma que aún permanecía en los tejidos, temblando de dolor. «Val, ¿por qué?», susurraba, hundida en lágrimas. «Dijiste que volverías, que siempre volverías». Su llanto se apagaba solo cuando recordaba a su hijo. Izuku estaba sufriendo más que ella, aunque lo ocultara bajo la máscara de fuerza. Sabía que su hijo llevaba ahora un peso enorme sobre los hombros, y eso le partía aún más el alma. Quien se convirtió en el faro de Izuku en medio de la oscuridad fue su novia, Mina Ashido. Ella no lo abandonó ni un solo instante.
Se mantuvo a su lado, fuerte, aunque su corazón también sangraba al ver al chico que amaba sumido en la ira y la tristeza. Para Mina, Izuku lo era todo, y verlo así, quebrado, la destruía por dentro. Pero no se rindió. Lo abrazó en silencio cuando él lloraba en privado, lo animó con sonrisas cuando su rostro se oscurecía y, sobre todo, le recordó que todavía quedaban razones para luchar. Izuku, le dijo una noche, cuando él permanecía sentado en el techo de la casa mirando el cielo estrellado. Sé que duele. Sé que sientes que el mundo se derrumba. Pero tu padre murió confiando en ti. Si te dejas consumir por el dolor, su sacrificio será en vano. Izuku, con los ojos rojos por las lágrimas, la miró con dureza. Lo sé, Mina, pero no puedo soportar que la Liga de Villanos siga viva. No mientras ellos celebran la muerte de mi padre. No mientras destruyen lo que él defendió con su vida. Mina lo tomó de la mano con fuerza. Entonces hazlo. Acaba con ellos. Cumple su deseo. Pero recuerda una cosa. No eres solo la furia de Solaris, eres también la esperanza que él dejó atrás. No lo olvides. Izuku bajó la cabeza, cerrando los ojos. Ese día, el dolor se transformó en un propósito. Pasaron las semanas. Izuku dejó de ser simplemente el hijo del héroe caído. Se convirtió en cazador. Usando sus poderes kryptonianos, perfeccionados con el entrenamiento y la disciplina, comenzó a rastrear a la Liga de Villanos. Su superoído se convirtió en su mejor herramienta. Podía estar en la azotea de un edificio en Musutafuri, al concentrarse, escuchar conversaciones a cientos de kilómetros de distancia. Podía detectar susurros en sótanos ocultos, los pasos de villanos en refugios subterráneos, los planes de conspiradores que pensaban estar a salvo. Cada noche, un nuevo villano desaparecía. Izuku no les daba tregua. Los encontraba, los enfrentaba y los derrotaba sin piedad. Si eran simples criminales, los dejaba a la justicia, atados y destrozados. Pero si eran miembros directos de la Liga o colaboradores corruptos, su castigo era mucho más severo. Un héroe corrupto que trabajaba en secreto con la Liga fue el primero en caer. Un hombre que vendía información sobre operaciones de héroes y rutas de rescate. Izuku lo arrastró hasta la sede de la Comisión de Seguridad Pública y lo lanzó en medio de la sala, roto y con el uniforme manchado de sangre. Aquí está su héroe, dijo con frialdad, su voz grave como el trueno. El que traicionaba a los inocentes. Juzguenlo, si es que aún se atreven a llamarse defensores de la paz. Los miembros de la comisión quedaron helados. No reconocían al Izuku sonriente y nervioso de antes. Ahora veían a un guerrero, un vengador que cargaba con el peso de un sol muerto en su espalda. La cacería continuó. Villano tras villano caía en sus manos. Ocultarse ya no era una opción. Izuku podía escucharlos, podía verlos a través de muros, podía seguirlos a través de kilómetros de distancia. Era como si la propia tierra le susurrara dónde estaban. Shigaraki, al enterarse de las bajas, se enfureció. Cada semana llegaban menos informes de sus hombres, menos noticias de sus bases. Todo lo que había construido poco a poco, con paciencia y dolor, se estaba derrumbando bajo la sombra de un solo joven. ¿Cómo es posible?, gritó, destrozando una mesa con su poder de deterioro. Él debería estar acabado. Debería estar llorando como un niño por la muerte de Solaris. No destruyéndonos. Spinner intentó calmarlo. Shigaraki, ese chico no es el mismo de antes. Es como si llevara dentro la fuerza de Solaris y algo más. Tal vez sea mejor replegarnos. Shigaraki lo fulminó con la mirada. ¡No! No me esconderé. Ese mocoso va a pagar. El enfrentamiento final llegó antes de lo esperado. Izuku irrumpió en una de las principales bases de la liga, atravesando muros como si fueran papel. Los villanos que intentaron detenerlo fueron barridos con golpes tan rápidos que ni siquiera pudieron reaccionar. Cuando llegó al salón principal, Shigaraki lo esperaba, rodeado de los pocos que quedaban. Midoriya, escupió el líder de la liga. Siempre su sombra. Siempre a la sombra de tu padre. Ahora vienes creyéndote un dios, ¿no? Pues yo también tengo un don. El poder de la destrucción. Shigaraki extendió su mano, liberando su poder de deterioro, dispuesto a desintegrar todo lo que Izuku tocara. Pero el joven ni siquiera se movió. Su cuerpo resistía, su piel kryptoniana no se descomponía bajo aquel poder. ¿Eso es todo?, preguntó Izuku con frialdad, acercándose paso a paso. Shigaraki retrocedió, su rostro contorsionado en desesperación. No puede ser. Nadie puede resistir mi Kyok. Nadie. Yo no soy nadie. Soy el hijo de Solaris. Y tu reinado termina aquí.
Izuku lo tomó del cuello en un movimiento veloz. Shigaraki pataleó, intentando usar su poder, pero era inútil. El joven héroe lo miró a los ojos, y en su mirada no había compasión, solo justicia implacable. Esto es por mi padre. Esto es por todos los que mataste. Con un golpe certero, lo derribó. Shigaraki quedó inconsciente, derrotado de manera absoluta. Los demás miembros de la liga corrieron la misma suerte. La noticia se extendió al mundo. Izuku Midoriya había destruido a la liga de villanos. La gente, que durante tanto tiempo había vivido con miedo a los atentados, a los ataques sorpresa, a la sombra de la violencia, respiró aliviada. Por primera vez en años, Japón sintió verdadera paz. Las calles ya no eran escenario de masacres. Los niños podían jugar sin temor. Los villanos que aún quedaban temblaban con solo escuchar el nombre de Izuku. Los periódicos lo llamaban el sol de la nueva era, otros lo llamaban el castigo de los dioses, pero para Mina, para Inko, y para aquellos que lo conocían realmente, seguía siendo Izuku, el chico que nunca dejó de luchar. Una tarde, sentado junto a la tumba de su padre, Izuku habló en voz baja, dejando que el viento llevara sus palabras. Padre, lo logré. La liga ya no existe. Japón está en paz otra vez. No sé si algún día seré tan grande como tú, pero juro que jamás dejaré que tu sacrificio haya sido en vano. Mina apareció a su lado, tomándolo de la mano. No estás solo, Izuku. Nunca lo estarás. Él la miró y sonrió, cansado pero aliviado. El peso de un mundo había caído sobre sus hombros, y aunque aún había camino por recorrer, la paz había regresado. Y esa paz llevaba el nombre de Izuku Midoriya, heredero del sol. Pasaron 2 años desde la caída definitiva de la Liga de Villanos. El mundo había cambiado, respiraba con más calma, con menos miedo. Los héroes volvieron a ocupar el lugar que alguna vez habían perdido en el corazón de la gente, y entre todos ellos, uno brillaba más fuerte que nadie. Izuku Midoriya, el hijo de Solaris. Él y sus compañeros se habían graduado de la UA, cada quien tomó su propio camino. Algunos continuaron en agencias de héroes, otros se unieron a equipos internacionales, e incluso hubo quienes viajaron al extranjero para ayudar en diferentes naciones. Era una generación marcada por la guerra contra la oscuridad, jóvenes que habían conocido la crudeza de la batalla demasiado pronto, pero que aún así no dejaron de avanzar. Entre ellos estaba Mei Natsume, que cumplió su sueño de convertirse en una inventora reconocida. Gracias a la tecnología alienígena que Izuku le había entregado, Mei diseñó dispositivos y prótesis que transformaron el mundo moderno. Sus inventos ayudaban tanto a héroes como a civiles. Brazos mecánicos alimentados por energía solar, exoesqueletos para quienes habían perdido la movilidad, drones médicos que podían salvar vidas en cuestión de segundos. En pocos años, Mei se convirtió en una figura imprescindible para la sociedad tecnológica. Pero aunque Mei admiraba profundamente a Izuku, y aunque en el fondo de su corazón siempre lo amó, comprendió que había alguien que lo había reclamado mucho antes. Mina ha sido. Mina nunca se rindió con Izuku. Desde el día en que aquel chico la había salvado en el examen de admisión de la UA, ella lo amó con todas sus fuerzas. A lo largo de los años, ese amor se hizo más fuerte, inquebrantable, hasta el punto de convertirse en algo ardiente, casi posesivo. Mina no solo lo quería únicamente para ella. Y no estaba dispuesta a perderlo. Cuando cumplió su primer año como heroína profesional y ya tenía independencia económica, Mina tomó una decisión. Una noche, cuando ambos estaban juntos en la casa que compartían, sacó de una cajita un anillo con una hermosa esmeralda en el centro. El verde brillante parecía contener dentro la chispa de su amor. Izuku abrió los ojos sorprendido. Mina, ¿qué es esto? Ella, con una sonrisa nerviosa pero llena de determinación, se arrodilló frente a él. Izuku Midoriya, el hombre que amo más que a mi propia vida, ¿quieres casarte conmigo? Él se quedó en silencio unos segundos, conmovido hasta lo más profundo. Jamás imaginó que Mina se lo pediría de esa manera. Pero al mirarla a los ojos, comprendió que era lo que ambos habían deseado siempre. Sí, respondió, y la abrazó con fuerza. Sí, Mina, quiero casarme contigo. Ella lloró de felicidad, apretándose contra su pecho. En ese momento, Mina supo que nada ni nadie podría interponerse entre ellos. Meses después se llevó a cabo el matrimonio. Fue un evento que Japón entero celebró, pero más allá de las cámaras, de los discursos y los invitados, para Mina fue simplemente el día más feliz de su vida. Por fin se casaba con el hombre al que amaba desde la adolescencia, con el héroe que no solo había salvado su vida, sino también su corazón. La ceremonia fue sencilla pero hermosa.
Mina caminó al altar con un vestido blanco radiante, mientras Izuku la esperaba con un traje negro impecable. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo desapareció a su alrededor. Solo estaban ellos dos, el sol y su estrella rosa. Prometo amarte y protegerte siempre, pase lo que pase, dijo Izuku, con la voz firme pero llena de emoción. Prometo no dejarte ir jamás, porque tú eres mi todo, Izuku, respondió Mina, con lágrimas en los ojos. El beso selló no solo un matrimonio, sino un vínculo que ni el tiempo ni las estrellas podrían romper. Su luna de miel fue, como Mina había soñado, una locura. Había esperado tanto tiempo para estar con él de esa manera, que las horas pasaban sin que se dieran cuenta. Izuku, gracias a su resistencia kryptoniana, podía acompañarla en su pasión sin agotarse, lo que hizo que cada instante fuera eterno. Ambos descubrieron juntos un amor físico y espiritual tan intenso que parecía romper los límites de lo humano. Eres mío, Izuku, le susurraba Mina entre caricias, con un brillo posesivo en los ojos. Y no dejaré que nadie más te tenga. Él, sonriendo mientras la abrazaba, le respondía con ternura. Siempre seré tuyo, Mina. Siempre. 4 años después, su amor dio frutos. Mina dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Izuku lloró al sostenerlos por primera vez, recordando a su padre y sabiendo que Valcor estaría orgulloso de ver la nueva generación de su linaje. El niño fue llamado Valian, en honor a su abuelo Valcor, y la niña recibió el nombre de Astra, porque para Mina, su hija brillaba con la luz de las estrellas. Mina tomó una decisión firme tras el nacimiento. Se retiró como heroína. No quería arriesgar su vida y dejar solos a sus hijos. Eligió dedicarse completamente a cuidarlos, a darles todo el amor y la protección que ella jamás había dudado en entregar. Izuku, le dijo una noche, mientras acunaba a los gemelos, yo ya no necesito pelear. Mi batalla eres tú y nuestra familia. Quiero verlos crecer, quiero estar aquí cada segundo. Él acarició su rostro con ternura. Y yo me aseguraré de que nada los amenace. Ni en este mundo, ni más allá de las estrellas. Izuku se convirtió en el héroe más poderoso de la Tierra, y no solo de Japón. Su fuerza, combinada con la herencia kryptoniana y el entrenamiento constante, lo hizo invencible. Defendía la paz tanto en el ámbito interno como frente a amenazas externas. En varias ocasiones, civilizaciones alienígenas intentaron invadir o expandirse a costa de la Tierra, pero todas fueron rechazadas. Izuku no era solo un héroe, era el guardián del planeta. Los gobiernos del mundo lo reconocieron como un protector global. Héroes de otros países lo buscaban para entrenar a nuevas generaciones, y la gente lo veía como la encarnación de la esperanza. Pero para Izuku, más allá de los títulos y las batallas, lo más importante siempre fue su familia. Cada noche regresaba a casa, donde Mina lo esperaba con una sonrisa y donde Valian y Astra corrían hacia él con risas infantiles. El hogar de los Midoriya se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que incluso los héroes más grandes necesitaban amor, compañía y un lugar al cual volver. Un atardecer, mientras Izuku jugaba con sus hijos en el jardín, Mina lo observaba desde el porche. El sol iluminaba su figura, y por un instante ella pensó que nunca había existido un hombre más perfecto. Recordó cada momento vivido. Desde el examen de ingreso a la UA, hasta el día de su boda, hasta el nacimiento de sus hijos. Se acercó a él y, abrazándolo por la espalda, susurró. Te lo dije, Izuku. Siempre serías mío. Él sonrió, girando para besarla en la frente. Y siempre lo seré, Mina. Siempre. Con sus hijos riendo a su alrededor, el cielo teñido de dorado, y la paz reinando tanto en la tierra como en las estrellas, Izuku Midoriya encontró su verdadero final feliz. No como el hijo de Solaris. No como el héroe más poderoso del mundo. Sino como el hombre que eligió amar y proteger a su familia por encima de todo. Y mientras el viento acariciaba los árboles y las estrellas comenzaban a asomar en el firmamento, quedó grabado en la historia un legado de esperanza, fuerza y amor eterno.